Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 19, vamos a hablar de ese gran clic mental que todos necesitamos para dejar de disparar a ciegas, el dominio de la profundidad de campo. La fotografía no es solo capturar lo que tienes delante, sino decidir qué parte de esa realidad merece la atención del espectador. Hoy vamos a desmitificar la idea de que todo es cuestión del diafragma. Te enseñaré cómo la distancia focal y la proximidad al sujeto son herramientas igual de potentes para crear ese look profesional y tridimensional que separa al sujeto del fondo. Veremos cómo aplico estas técnicas en la fotografía de fauna para resaltar cada detalle de un animal y qué hacer en macrofotografía cuando la física nos limita, recurriendo al focus stacking. Tienes la guía completa con los 3 pilares de la nitidez y los errores comunes que debes evitar en mi web, en jorgelazaro.es/podcast. Es momento de tomar el control total sobre lo que tus ojos ven y tu cámara captura. Nos vemos a contraluz. Hay una sensación que, creo que cualquiera que haya cogido una cámara conoce perfectamente. Sales, pasas la tarde haciendo fotos, llegas a casa, las vuelcas al ordenador, con toda la ilusión del mundo y... Y te das cuenta de que de 100 fotos, pues igual hay 3 o 4 que de verdad tienen algo. El resto, a ver, están bien, están enfocadas, la luz es correcta, pero son planas. Es la diferencia entre simplemente documentar lo que tienes delante y empezar a crear una imagen. Con intención. Has puesto el dedo en la llaga con esa palabra, intención. Porque ese algo que se echa en falta no suele ser un fallo técnico, ¿eh? Es la ausencia de una decisión. La fotografía empieza a ser de verdad poderosa cuando el fotógrafo o la fotógrafa decide por el espectador. Cuando le dice, mira, de toda esta escena caótica, quiero que mires aquí. Esto es lo importante. Es un acto de dirección, casi como en el cine. Totalmente. Y para lograr esa dirección, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un concepto que... Es que cuando haces clic con él, lo cambia todo. Y no es un ajuste secreto ni un filtro. Es una forma de pensar que te devuelve el control creativo, para que la foto final, pues, se parezca a la que tenías en la cabeza. Vamos a hablar de la profundidad de campo. Y es una de esas herramientas que suena muy intimidante, muy técnica, pero en realidad es puro lenguaje visual. Es la gramática de la fotografía, digamos. Te permite jerarquizar, separar, crear ambiente y, en definitiva, contar una historia de una forma mucho más eficaz. Pues ese es nuestro objetivo de hoy. Primero vamos a desmenuzar qué es exactamente y por qué tiene ese poder casi mágico. Luego, y esto es clave, vamos a ver que no depende de un solo botón. Es un sistema de 3 factores que interactúan. Y por último, lo llevaremos al mundo real. Cómo se usa para aislar un animal en la naturaleza o para conseguir una nitidez imposible en lo diminuto. Y claro, repasaremos las trampas más comunes. Vale, pues empecemos por el principio, para que nadie se pierda. Profundidad de campo. Si tuviéramos que explicarlo de la forma más sencilla posible, ¿qué diríamos? Para mí, es la capacidad de elegir qué porción de la imagen, de delante hacia atrás, va a estar nítida, como si pintáramos una franja de nitidez en el espacio. Y el efecto más evidente es ese que todo el mundo busca al principio, ¿no? El retrato con el fondo borroso. Quieres que la cara de la persona esté perfectamente enfocada, que se pueda contar cada pestaña, pero que el parque o la ciudad que hay detrás, pues, se conviertan en una acuarela de colores, en una textura sin detalles que distraigan. Pero, ¿por qué nos atrae tanto ese efecto? O sea, ¿por qué una foto así nos parece inmediatamente más profesional? Lo fascinante es que es un truco que le hacemos al cerebro. Una fotografía es, por definición, una superficie plana, 2 dimensiones. Pero al desenfocar radicalmente el fondo, creamos una ilusión potentísima de tridimensionalidad. El sujeto enfocado parece que salta hacia nosotros, como que se despega físicamente de ese fondo difuminado. De repente la imagen ya no es plana, tiene capas, tiene volumen, y nuestro cerebro interpreta esa separación de planos como profundidad. Y esa percepción es lo que asociamos con una imagen de alta calidad.
aunque no sepamos explicar por qué. O sea, que no es solo una cuestión estética de que el fondo borroso sea bonito y ya. Es que estamos reintroduciendo la tercera dimensión en un medio que por definición no la tiene. Pasamos de decir, esto es una foto de una persona en un parque, a decir, esto es una persona y el parque es solo el escenario. Has dado con el salto mental clave. Es la diferencia entre un registro y una interpretación. Y una vez que entiendes ese poder, la pregunta inmediata es, vale, quiero hacer eso. ¿Cómo lo controlo? Y aquí es donde creo que mucha gente se queda a mitad de camino. La idea más extendida es que todo se reduce a un solo ajuste, la apertura del diafragma. Y sí, es fundamental, pero pensar que es lo único es como intentar conducir un coche usando solo el acelerador. Hay dos pedales más que son igual de importantes. Pues empecemos por ese, por el acelerador, que es el más conocido y el que, bueno, sienta las bases de todo lo demás. Perfecto. El primer pilar, el que todo el mundo aprende en su primer curso de foto, es la apertura del diafragma. La regla es simple. La apertura se mide con el número F. Un número F bajo, como un F1.8 o un F2.8, significa que el diafragma del objetivo está muy abierto. Entra mucha luz y, como consecuencia, la profundidad de campo es mínima. Tendremos una zona de nitidez muy, muy delgada y mucho desenfoque de fondo. El efecto retrato por excelencia. Exacto. Y por el contrario, un número F alto, como un F11 o un F16, significa que cerramos mucho ese diafragma. Entre menos luz, pero a cambio, esa franja de nitidez de la que hablábamos se vuelve anchísima y podemos tener enfocada toda la escena, desde la flor en primer plano hasta las montañas del horizonte. Es el ajuste típico para un paisaje. Pero ahora viene lo interesante. He oído a muchos fotógrafos decir que a veces el objetivo que usan es más importante que la apertura para un buen desenfoque, que un teleobjetivo, incluso con una apertura que no sea tan grande, puede desenfocar mucho más que un gran angular superluminoso. Eso, a primera vista, suena contraintuitivo. ¿Hay algo de cierto ahí? Es absolutamente cierto. Y es el segundo pilar, la distancia focal. Y es contraintuitivo porque pensamos en el desenfoque solo en términos de óptica, pero también tiene que ver con la perspectiva. Las focales largas, como un 200 o un 400 milímetros, tienen un efecto de compresión. Visualmente aplastan la distancia entre el sujeto y el fondo y hacen que ese fondo parezca mucho más cercano. Y al hacer eso, el desenfoque que producen es mucho más intenso y a menudo más suave, más agradable a la vista. Un gran angular, en cambio, tiende a expandir la escena. O sea que, a ver si lo entiendo. Si quiero hacer un retrato y el fondo me sigue distrayendo, a veces la solución no es abrir más el diafragma, sino literalmente dar unos pasos hacia atrás y usar el zoom para reencuadrar. Esa es la estrategia profesional. Alejarte del sujeto y usar una focal más larga tiene dos ventajas enormes. Primero, consigues ese desenfoque más cremoso del que hablamos. Y segundo, evitas las distorsiones que producen los angulares a corta distancia, que tienden a exagerar las facciones, como agrandar la nariz. Un teleobjetivo corto, un 85 o un 135, comprime los rasgos de una forma mucho más favorecedora. Así que sí, a veces alejarse es la mejor forma de acercarse al resultado. Es fascinante. Y eso nos lleva al tercer elemento de este sistema, que imagino que está conectado con los otros dos. Es el que los une a todos, la distancia física, la que hay entre la cámara y el sujeto que estás enfocando. Y la física aquí es implacable. Cuanto más te acercas a algo para enfocarlo, más se reduce tu profundidad de campo, hasta que se vuelve casi inexistente. La zona nítida se convierte en una lámina del grosor de un papel. Recuerdo intentar hacerle una foto a una abeja en una flor con el móvil. Era imposible. O enfocaba la cabeza y el cuerpo estaba borroso, o enfocaba las alas y la cabeza se desenfocaba. Era desesperante. Has descrito a la perfección el día a día de un fotógrafo de macro. Ellos viven en el extremo de este principio. Su problema nunca es cómo desenfocar el fondo. El fondo ya es una mancha abstracta por defecto. Su lucha constante es la contraria: cómo conseguir suficiente profundidad de campo para que el insecto entero, desde las antenas hasta el final del abdomen, esté enfocado. La proximidad extrema, aniquila la profundidad de campo. Entendido. Entonces, si lo visualizamos, tenemos tres palancas que podemos mover. La apertura,
el número f, la distancia focal, el zoom, y la distancia física a la que nos ponemos. Y la clave está en entender cómo interactúan. Ahí reside todo el control creativo. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que haces un retrato contra una pared de ladrillos con grafitis y te molesta que se lean. Tu objetivo está en F4 y no puedes abrir más. La primera palanca, la apertura, está bloqueada. ¿Qué haces? Pues puedes usar la segunda palanca. Te alejas y usas un teleobjetivo. O puedes usar la tercera. Le pides a la persona que dé 5 o 6 pasos hacia adelante, separándose de la pared. Al aumentar la distancia entre el sujeto y el fondo, aunque tú no te muevas y mantengas todo igual, ese fondo se desenfocará mucho más. Es aprender a resolver problemas moviendo la palanca adecuada en cada momento. Esa explicación es oro puro. Y me hace pensar en esas fotos de naturaleza absolutamente espectaculares, de gente como Jorge Lázaro, donde ves un pájaro o un zorro y cada pelo está nítido, pero el fondo es una mancha de color perfecta. Siempre he pensado que eso era una mezcla de suerte y un equipo carísimo, pero con lo que estamos hablando empieza a sospechar que hay mucha más cocina detrás. Los mejores fotógrafos de naturaleza son, en secreto, artistas de paisaje. No encuentran una buena foto, la construyen, componen una escena alrededor del animal y la profundidad de campo es su herramienta principal. El proceso es muy metódico, rara vez es espontáneo. ¿Y cómo sería ese proceso? Pues mira, primero no buscan solo al animal, buscan un posadero ideal. Una rama limpia, una roca con musgo, algo estético, donde saben o intuyen que el animal se va a posar. Y lo crucial es la ubicación de ese posadero. No puede estar pegado a un montón de árboles. Buscan un posadero que tenga un fondo muy, muy lejano. Por ejemplo, una rama en el borde de un claro, con la siguiente línea de árboles a 50-100 metros. Ah, claro, están usando la tercera palanca a lo bestia, maximizando la distancia entre el sujeto y el fondo. Exacto. Y luego entra la segunda palanca. Usan teleobjetivos larguísimos de 400, 500, 600 milímetros. La combinación de esa focal tan larga con la enorme distancia física al fondo. Eso es lo que produce la magia. Ese bosque lejano deja de ser un bosque. Se convierte en un lienzo de color verde o marrón, una textura suave y uniforme, sobre la que el animal, nítido y detallado, resalta de una forma casi tridimensional. La foto no es un accidente, es el resultado de una planificación. Han elegido el escenario, la iluminación y solo esperan a que el actor entre en escena. El fondo no es lo que te toca, es un elemento que eliges y controlas. Vale, ese es el caso de querer eliminar la profundidad de campo. Pero has mencionado antes el reto opuesto, el del macro, donde el problema es la falta de nitidez. Si estoy tan cerca de una avispa que ni cerrando el diafragma F11 consigo que esté toda enfocada, estoy perdido. Es un límite físico insuperable. Sí, es una limitación de la óptica, pero la tecnología nos ofrece una solución muy ingeniosa para construir una nitidez que físicamente no existe en un solo disparo. La técnica se llama focus stacking o apilado de enfoque. El nombre ya impone un poco. Pero el concepto es sorprendentemente sencillo. Si no puedes capturar toda la nitidez que necesitas de una vez, pues hazlo por partes. Con la cámara en un trípode, sin moverla un milímetro, haces una serie de fotos. En la primera, enfocas el punto más cercano a ti, por ejemplo, la punta de las antenas. Para la segunda, giras el anillo de enfoque una pizca para enfocar un milímetro más atrás, en los ojos. Para la tercera, un poco más atrás. Y así sucesivamente vas haciendo un barrido de enfoque por todo el sujeto, tomando 10, 20 o incluso 100 fotos, cada una con su finísima lámina de nitidez en una posición diferente. Y supongo que luego un programa informático hace el trabajo sucio. Justo. Programas como Photoshop o software especializado como Helicon Focus o Luminar Neo son capaces de analizar toda esa pila de imágenes. Detectan qué píxeles están más nítidos en cada una de las fotos y los van cosiendo. Crean una imagen final compuesta que tiene las partes enfocadas de todas ellas. El resultado es una fotografía con una nitidez de extremo a extremo que sería imposible de conseguir en la vida real. Es de nuevo construir una realidad visual. Es increíble. Pero con tantas variables en juego, apertura, zoom, distancia y ahora hasta software,
Me imagino que es muy fácil tropezar. ¿Cuáles dirías que son las trampas más comunes? Sin duda. Y conocerlas es el atajo para evitarlas. Creo que hay 3 errores fundamentales que se repiten una y otra vez. El primero me lo imagino. Pensar que todo es la apertura. Comprarse un objetivo 1.8, ponerlo a tope y frustrarse porque el fondo sigue viéndose demasiado. Olvidan que las otras dos palancas, la focal y la distancia, son igual de potentes. Es el error más clásico. No ver el sistema completo, sino solo una de sus partes. El segundo error es una consecuencia de esa obsesión por el desenfoque. Ignorar la calidad del fondo. Un fondo puede estar muy borroso, pero si está lleno de puntos de luz muy brillantes o si tiene colores estridentes, el resultado es un caos. El desenfoque debería simplificar la imagen, no añadirle ruido visual. A veces es mucho mejor un fondo un poco menos desenfocado, pero limpio. Recuerdo una foto de un amigo, un retrato precioso, pero justo detrás de su cabeza había un poste de luz desenfocado que parecía que le salía de la oreja. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El desenfoque no lo escondió, lo convirtió en una mancha horrible. Es el ejemplo perfecto. Y el tercer error es justo el contrario. El miedo a no tenerlo todo enfocado, sobre todo en paisajes. En la búsqueda de la máxima nitidez, muchos fotógrafos llevan el diafragma al extremo, a f22. Creen que más cerrado es más nítido, pero la óptica tiene un punto de rendimiento decreciente. A partir de cierto punto, generalmente f16, cerrar más provoca un fenómeno llamado difracción, que paradójicamente resta nitidez global a la imagen. La mayoría de objetivos dan su máxima calidad entre f8 y f11. O sea que, por querer más, consigues menos. Exactamente. Y para quien le interese de verdad la fotografía de paisaje, el siguiente paso lógico sería investigar un concepto llamado distancia hiperfocal. Es una técnica que permite calcular el punto exacto donde enfocar para maximizar la profundidad de campo sin cerrar el diafragma al máximo. Pero bueno, eso ya es materia para otra conversación. En definitiva, y conectando estos 3 errores, parece que todo vuelve a la misma idea. Pensar en los ajustes como elementos aislados en lugar de como un sistema interconectado. Ahí está el verdadero dominio, cuando dejas de pensar en abro el diafragma y empiezas a pensar en cuál es la combinación de distancia, focal y apertura que me da el resultado que quiero. Es un baile constante entre esos 3 factores. Si no puedo abrir más el diafragma, me alejo y uso más zoom. Si estoy muy cerca y tengo poca nitidez, cierro el diafragma. Es un diálogo. Al final, dominar la profundidad de campo es eso. Es recuperar el control creativo. Es poder decidir con precisión de cirujano dónde quieres que el espectador clave sus ojos. Es la herramienta que, como demuestran fotógrafos como Jorge Lázaro, cierra la brecha entre la foto que imaginas y la que finalmente consigues. Y una vez que dominas ese control sobre la cantidad de nitidez, se abre una puerta a un nivel de sofisticación aún mayor. En el material que hemos manejado aparece de pasada un término que a menudo se confunde con la profundidad de campo, pero que es su primo artístico, el bokeh. Que no es cuánto desenfoque hay, sino cómo es ese desenfoque, ¿verdad? Exactamente. El bokeh es la calidad estética del desenfoque. Es suave, cremoso, pictórico. Las luces del fondo se convierten en círculos perfectos o en polígonos con los bordes marcados. La transición de lo nítido a lo borroso es gradual o es brusca. Cada objetivo, por su construcción, dibuja el desenfoque de una manera única. Es su firma. Es como la caligrafía del objetivo. Una vez que se entiende cómo controlar la cantidad de nitidez en una foto, el siguiente nivel es empezar a pensar en la calidad de la no nitidez. Y la pregunta ¿es el desenfoque solo un efecto técnico secundario para aislar al sujeto? ¿O es una parte tan fundamental de la firma artística de un fotógrafo como lo son la composición o el color? Deberíamos empezar a elegir nuestros objetivos no solo por lo nítidos que son, sino también por la belleza del mundo que son capaces de desenfocar. Y con esto cerramos nuestro análisis sobre la profundidad de campo. Espero que este episodio te ayude a ver tu visor de forma distinta y a entender que el desenfoque es en realidad un pincel con el que diriges la mirada de quien ve la foto. No olvides que la técnica es la base. Experimenta con tus teleobjetivos, acércate al sujeto y no tengas miedo de cerrar el diafragma cuando la escena lo requiera.
Recuerda que herramientas como la distancia hiperfocal o el apilado de enfoque son tus mejores aliados cuando quieres llevar la nitidez al extremo. Tienes todos los detalles sobre el bokeh, el impacto del tamaño del sensor y la guía técnica en el artículo completo de este episodio disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿qué prefieres? ¿Un retrato con un desenfoque extremo o un paisaje donde todo esté nítido de esquina a esquina? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.